Vamos a continuar. Espero que en Dios que podamos mirar así como a grandes rasgos el capítulo del 14 al 16. Si vamos al capítulo 14, todos por favor para estar conectados. Bueno, aquí podemos ver en estos primeros versos, el cántico de los 144,000, que fueron quienes, ¿recuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 7. Fueron los 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. De ahí fueron son esos 144,000, y que ahora están aquí con el Cordero adorando, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que dice que el Señor nuevamente lleva a Juan a una escena de gozo entre los redimidos adorando al Cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí es algo tremendo. Después de lo que vimos en los capítulos anteriores, que fue vimos lo de las bestias y que el dragón y que la mujer y todo eso, la persecución, ¿verdad? Ahora pues vemos este cuadro tan lindo, tan bello, tan hermoso, que es el cántico de los 144,000. Así que vemos aquí cómo Juan tiene esta escena, los que nos dio nuestra pastora, y todo eso, la persecución, ¿verdad? Ahora pues vemos este cuadro tan lindo, tan bello, tan hermoso, que es el cántico de los 144,000. Así que vemos aquí cómo Juan tiene esta escena. Dice que elevaban un cántico nuevo, eso lo podemos ver en el verso 3. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie, fíjense qué tremendo, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Nadie podía hacer esto nadie podía aprender este canto sino estos redimidos. Entonces, estos fueron apartados, como dice la palabra, como las primicias para Dios. Y son los redimidos del pueblo judío. Aquí en el capítulo 14 no vemos necesariamente un orden cronológico de acontecimientos, sino una serie de visiones que describen el preludio de los juicios, que ahora vamos a ir para allá. Y bueno, como les digo, contrasta mucho estos 5 versículos con los capítulos anteriores, del 12 y 13, donde se describe la persecución, y ahora se describe la victoria del Cordero y quienes lo adoran. ¿Y dónde se lleva a cabo esto? Dice, en Sión, ¿verdad? Dice, después de esto miré, al principio dice en el verso 1, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y qué significa Sión? Es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, que es la ciudad, la Jerusalén celestial. Allí es donde se va a llevar a cabo esto tan tremendo y tan hermoso. Y sabemos que estamos aprendiendo, ¿verdad? Es importante como hijos de Dios saber esta revelación, conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, saber poder escudriñar y poder enterarnos de lo que va a suceder en ese entonces. Pero también sabemos que Dios siempre nos habla a través de su palabra y que cuando nosotros vemos y escudriñamos este libro de Apocalipsis, podemos también aprender del Señor. El Señor nos revela cosas también a través de este libro, así como nos revela en toda su palabra. Así que el punto también es de aprender, de querer ver qué es lo que el Señor nos está hablando hoy a nosotros aquí como iglesia. Y yo puedo ver algo tremendo aquí de una característica bien importante de estos 144,000 que fueron redimidos, wow, escogidos, esas primicias. Y dice aquí algo tremendo, dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Dice, fíjense, hay algo especial en el verso 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, ellos se mantuvieron puros, fueron los que Dios escogió y los que se mantuvieron puros en espíritu, en alma. Y algo que dice aquí tremendo, dice,
en el verso 4, dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en 5 dice algo bien importante. Dice, y en sus bocas, ¿qué dice? No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué hermoso, qué característica tan importante. Dice que no se encontró mentira, no se halló mentiras en sus bocas, en sus labios. Por eso es que ellos solamente podían entonar ese cántico nuevo al Señor. Así que, si queremos entonar un cántico nuevo al Señor, necesitamos limpiarnos, purificarnos, que no haya mentira en nuestro corazón, que no haya situaciones de maldad, ¿verdad? Es tremendo esto. Vamos a continuar y ahora vamos a ir a un mensaje de los 3 ángeles. Bueno, aquí podemos ver primeramente el mensaje de los 3 ángeles, un mensaje importantísimo que se da ya al final. Y este mensaje, podemos ver, dice, el primer mensaje de un ángel. Vamos a ver, dice que proclama primeramente el evangelio. Y habla aquí de un evangelio eterno, ¿verdad? Da esa clave ahí de eterno. Y no decimos, ay, pues este es otro evangelio, ¿por qué dice la palabra eterno? No, es el mismo evangelio que hemos predicado siempre, que ha predicado Pablo, que ha predicado Juan, que ha predicado el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Es el mismo evangelio, que es eterno, que es un evangelio que no cambia, que es el mismo mensaje de siempre, nada más que lo hablamos, cada uno tiene su forma de hablarlo, de decirlo, pero al final el mensaje es siempre el mismo, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de hacerlo, conforme el Señor nos da esa capacidad a cada uno. Y me llama mucho la atención, no sé ustedes si vieron esto, que dice que estos ángeles, en el verso 7 dice, diciendo a gran voz. No es que el ángel vino a decir con una voz así quedito, no, dice que a gran voz. Así que evangelistas, que todos somos evangelistas, ¿verdad? Deberíamos de serlo, hablar del Señor. No tenga temor de hablar con fuerza, con voz fuerte, porque fíjese, aquí tenemos ejemplo claro de cómo se habla, de cómo se da se debe dar ese mensaje, y sobre todo con poder y creer, ¿verdad? Así que cuando escuche por ahí que están esos predicadores gritando, usted gócese, porque debemos de hablar así, sin miedo, sin temor, anunciar las buenas nuevas del Señor. Así que podemos ver aquí que estos ángeles, el primer ángel dice, proclama el evangelio. En los versos 6 y 7 vemos este mensaje del evangelio predicado claramente y con urgencia ya en ese último tiempo. Y vemos aquí el gran amor y la gran misericordia de Dios, que todavía allí todavía está esa oportunidad a la humanidad de arrepentirse, porque ya luego vienen los preparativos del juicio, y ahí sí que ya no va a haber nada, ya el que quedó allí, ya le va a tocar todos los juicios, la ira del Señor. Así que aquí dice que entonces el primer ángel ya vimos. Ahora el segundo ángel, ¿qué dice? Dice, el ángel anuncia, profetiza la caída de Babilonia. Y Babilonia aquí representa a las naciones que rechazan a Cristo y se prostituyen tras el sistema de este mundo y el anticristo. En el Antiguo Testamento, recordemos que Babilonia era el centro de la idolatría y todo tipo de inmoralidad y acciones demoníacas. ¿Recuerdan eso? Era una gran ciudad y de mucha influencia sobre otras. Para las Escrituras, Babilonia representa el sistema corrupto opuesto a Dios, ya sea de una nación o de varias, las cuales ejercen influencia sobre todas las personas y gobiernos del mundo. Y esto no solo en el tiempo de la gran tribulación, sino en todos los tiempos. Durante la tribulación de esos últimos días será el anticristo la cabeza de este sistema diabólico. Para Dios, Babilonia ya ha sido juzgada. Es un hecho. Por eso dice aquí, ustedes pueden verlo, que dice
En el 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que aquí ya vemos que ya es un hecho. Babilonia ya ha caído. Esto es profetizar. Es como cuando usted dice, voy a poner un ejemplo, cuando nuestros pastores nos dicen algo al equipo pastoral, bueno, tienen que hacer, el programa ya está, es este, ya está hecho. Y nosotros decimos, listo, ya está, así se va a hacer. Afirmando, confirmando y creyendo que ya. Entonces, mis amados, ya de que va a haber justicia de Dios, va a haber justicia. Ya está listo. Así que yo no sé si en este tiempo estás viviendo alguna injusticia en tu vida. Pero confía, cree en el Señor, porque para el Señor no se le olvida nada. Él hace justicia en el momento exacto, en el tiempo exacto. Y aquí podemos ver cómo dice, ya ha caído, para Dios ya es un hecho, ya está. El tercer ángel dice, anuncia, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, guárdela para cuando venga el pastor Susi. No, si podemos contestarla, lo haremos con todo gusto. Y se quedó ahí, ¿verdad? Es que estos 5 versos del principio están tremendos y algo que quiero destacar de lo que usted decía es que nosotros que conocemos ya a Dios necesitamos, ¿verdad? Dar ese mensaje y necesitamos adorar. Y por eso muchas veces no sé si a lo mejor ha llegado a preguntarse o a decir, bueno, ¿por qué cuando a lo mejor aquí estamos todos adorando al Señor y algunos adoran y otros no adoran? Y uno dice, pues, ¿qué pasará? Bueno, a lo mejor no ha entendido el mensaje, esa persona no ha entendido que necesitamos nosotros adorar y que es digno de toda adoración y toda alabanza. No ha tenido esa revelación. O también, pues muchas veces a cada quien adora como lo desea, ¿no? Pero sí hay muchas veces que a veces queremos decirle a la gente, adora a Dios, adora, pero si la gente no ha entendido ese mensaje, no ha entendido quién es Dios ante Él, pues por eso no lo adoran, no lo alaban. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Dice, ahora el tercer ángel anuncia que aquellos que adoran a la bestia y reciban su marca en frente o mano, van a recibir también la ira de Dios. Aquí está la advertencia del tercer ángel. Y vemos la última parte, que es del 14 al 20, que ahí habla de la tierra, que la tierra es cegada. Y dice que la imagen del Hijo del Hombre está listo a cegar. Y esta porción nos da la idea de que el tiempo del fin ha llegado. Todo lo que se siembra, se cosecha. El tiempo para hacer justicia y derramar la ira de Dios sobre Satanás y el mundo, lo que llevará también a la consumación de la salvación. A todo esto se refiere como una cosecha. Los capítulos del 15 al 18, hoy vamos a llegar al 15 y 16, espero, y al 17 y 18, que son los que va a hablar Susi, son capítulos claves para el juicio. Así que vámonos al capítulo 15, y aquí vamos a los preparativos para el juicio. Aquí en este capítulo 15 vemos 7 ángeles con las 7 plagas postreras de la ira de Dios. Las 7 copas, que esas las vamos a leer ahorita en el capítulo 16, listas ya para derramarse. En el versículo 2 se ve en contraste a los redimidos que vencieron a la bestia con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés. ¿Se acuerdan de este cántico? Qué gozo y triunfo el de ellos. Este cántico del triunfo de Dios al darles la libertad del yugo de Faraón y dividir las aguas del Mar Rojo. Ahora es el cántico del Cordero, la libertad de la esclavitud, del pecado y la salvación eterna. 7 ángeles están en el cielo con las plagas, listos. Uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles, dice, 7 copas de oro, ya lo leímos, de la ira de Dios.
Como vemos, las copas de la ira de Dios salen directamente de la mano de Dios para castigo a todos aquellos que no creyeron, a todos aquellos que endurecieron su corazón y aún con el último mensaje que dieron los ángeles, no se arrepintieron. No dijeron delante de Dios que eran pecadores, no reconocieron a Dios como su Dios. Nadie podía entrar, dice en el verso 8, nadie podía entrar ni salir del templo al fin de las 7 copas. Esto es tremendo. Verso 8, vamos a verlo. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y es que nada que quiera hacer daño puede entrar cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando la presencia de Dios está en nuestro hogar, cuando la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, cuando todos estamos en esa unidad, en esa armonía, en esa entrega a nuestro Dios que no hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, situaciones de maldad y la gloria de Dios se deja caer. Como por eso dice ese Salmo 133, al final dice que allí, bueno, al principio dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solo estar juntos, sino en armonía, estar en esa unidad. Y el Salmo termina al final diciendo, porque ahí, ¿qué dice? Envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando eso sucede, cuando el pueblo se une, cuando no hay situaciones de otra cosa, la gloria de Dios cae, se manifiesta el poder de Dios y no hay lugar para otras cosas. No hay lugar para otras cosas, sino para solo estar en ese encuentro con nuestro Dios. Y podemos ver aquí que eso fue lo que sucedió, o va a suceder, dice, en el templo. Dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que aquí podemos ver claramente otra vez la protección de Dios sobre su pueblo elegido, quien no sufrirá esas plagas. Lo vemos aquí cubriéndolos con el humo de su misma presencia. Qué hermoso, qué tremendo. ¿Alguien quiere decir algo, un comentario? Ya vamos a ir al capítulo 16. Eso es lo que sucede cuando nosotros le damos acceso a la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando dejamos que Dios tome realmente el control de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de lo que es nuestra casa física, ¿verdad? Y nuestro hogar, que lo formamos nosotros, las personas. Eso es lo que realmente sucede cuando nosotros dejamos que Dios nos controle, que donde no hay situaciones que vengan del enemigo a estorbarnos como esposos, como hijos, como padres. Realmente Dios hace eso. Dios hace eso y con eso, como nosotros somos con Dios, cuando nosotros le damos el control a Dios, entonces dice Dios, ok, ahora sí, entonces voy. Y yo ahora sí tomo ese control. Y es cuando no entra, no tiene que entrar cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque miran en el Espíritu que es un hogar de Dios, que es un hogar donde se deja que la presencia de Dios se manifieste y no hay lugar para otras cosas. Y sí, verdaderamente que Dios nos cubre, Dios manda a sus ángeles a que nos protejan, nos libren de toda maldad, por compartir esto hermoso. Entonces vamos ahora a ir a esas, vamos a ver qué son esas copas de la ira de Dios. Y vamos a leer el capítulo 16 de Apocalipsis. Esto sí que va a ser, ya imagínense la ira de Dios. Wow, o sea, dice en el verso 1, dice que se oye una voz que sale. Aquí vemos que
el siervo de Dios, no solamente el que le fue dado esta visión, Juan, no solamente veía, sino que escuchaba, ¿verdad? Dice, se oye una voz que sale del templo. Esto representa el lugar de la morada de Dios, quien da orden a 7 ángeles, los cuales ejecutarán cada juicio. Entonces vemos la primera copa, dice que será una úlcera maligna y pestilente. Será sobre los que tengan la marca de la bestia y adoren a su imagen. O sea, que eso será tremendísimo, algo horrible, horrible. Si hasta el momento usted dice, esto está muy feo lo que está sucediendo, bueno, esto será peor, peor. Segunda copa, dice, el mar se convirtió en sangre como de muerto. Qué tremendo. La tercera copa, los ríos se convirtieron en sangre. Cuarta copa, el sol quemaba a las personas con fuego. Aquí hace notar que las personas, en vez de arrepentirse, dice que maldecían a Dios. Fíjense qué tremendo. ¿A qué le recuerda todo esto? Todo esto es muy similar a las plagas de Egipto, ¿se acuerda? Y cómo el faraón endureció su corazón, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo y Dios les mandaba, y seguía terco con esa necedad de no querer dejar ir al pueblo del Señor. Pues bueno, es algo muy parecido aquí. La cuarta copa dice, ya la leí, la quinta copa, el trono de la bestia se cubrió de tinieblas, dice, y mordían de dolor sus lenguas. Esta copa es tinieblas y dolor sobre toda persona que está dentro, obviamente, del reino de la bestia. Sexta copa, el gran río Éufrates se secó. De esta manera, dice el versículo 12, vemos que se prepara el camino para la gran futura batalla entre las naciones llamada Armagedón. Que bueno, ese tiene un significado, parece que es el valle de Megido. Ahí dice se preparará el camino para esa gran batalla de Armagedón. En el verso 13 y 14 dice que espíritus inmundos que parecían ranas salieron de las bocas de la Trinidad diabólica, del dragón, de la bestia y del falso profeta. Engañan a los gobernantes del mundo para atraerlos a la batalla del gran día de Dios. Y bueno, miren, quiero terminar con esto que dice aquí, que puso nuestra pastora. Dice, sea como sea que usted interprete esto, la idea es que detrás del engaño de aquellos días, de estos personajes, están, ¿quién? Satanás y sus demonios. Cada palabra, cada señal que hacen, que milagros, que maravillas que harán para engañar, serán palabra y señal de demonios. Que eso también lo vimos, ¿verdad? En esas, cuando fueron las plagas de Egipto. También el enemigo quería siempre imitar a Dios, pero jamás se comparará con eso. Y terminamos con el versículo 15. Dice un llamado a la seguridad de su venida y una bienaventuranza para que los que le esperamos, su venida será una bendición y liberación a aquellos que le aman y vivan en ese tiempo, y también para nosotros. Y que sea Dios, que siga siendo Dios revelándonos lo que Él quiere decir para esos tiempos y para este tiempo también. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu amor, misericordia en este día. Y Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Sigue hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que todo esto podamos entenderlo en el Espíritu, Señor, y hasta donde tú quieras que lo entendamos, Padre. Porque, Señor, lo que tú no quieres decirnos es porque te corresponde a ti, Padre. Gracias te damos en este momento y nos preparamos ahora para adorarte, exaltarte como iglesia a través de este tiempo de adoración, en el nombre de Jesús. Amén.